Qué gusto estar con ustedes otra vez. Estamos en nuestro nuevo programa de Bitácora Creativa. Ante ustedes tienen a Rulo Valdés, que soy yo, ilustrador, dibujante de un montón de proyectos, creador de cómics. Y de este otro lado tenemos a nuestro amigo Bad Vector, quien es uno de los influencers más importantes de estos últimos años, que además está dedicado de lleno completamente al tema de Batman, de la animación, del doblaje. Entonces, pues, nosotros estamos armando este programa para ustedes, que es Bitácora Creativa. Empezamos. Esto es Bitácora Creativa, el podcast donde Rulo Valdés y Bad Vector exploran el ADN del cómic, el cine y los superhéroes. Amigo, qué gusto platicar contigo después de haber vivido esta premiere de Superman. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, justamente muy emocionado, porque además creo que algo que, nos causaba como mucha expectativa, ambos somos, bastante fans pues, creo que en general del universo DC, ¿no? Y algo que hemos como congeniado mucho es que además somos como muy fans como de las mismas cosas, ¿no? En cuanto a la serie animada, en cuanto a Bruce Timm, yo tengo mucho bagaje en este lado, por el lado de los cómics y de la ñoñería con esto de autores y así. Tú, por otro lado, también estás muy clavado con las películas y con el cine. Entonces, ha sido muy divertido porque creo que estábamos como muy, muy emocionados. Hoy les comentamos, me imagino que ya se irán dando una idea de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, vamos a hablar sobre la película de Superman. Eh, Creo que es muy importante hacerles el aviso de que va a haber un montón de spoilers, y creo que ya es momento de sacarlo, ¿no? Creo que estuvo bonito que Sí, nos ya. esperáramos hasta este punto para poder como deschongarnos y ahora sí ya hablar en forma, porque además todo el mundo habla y es como de, bueno, vamos a hablar de esto que, bueno, algunos entenderán y casi como que hablan en modo clave, Sí, sí, creo sí. que ya es momento de desmenuzarla, de irle haciendo su autopsia creativa. Y bueno, si no la has visto, te recomendamos que nos escuches después de verla. Esperemos que Ve a esto te verla, anime a verla o ve a a no. verla y regresas, guardas este video y nos escuchas. Pero si O tú ya la viste, pues quédate con nosotros porque la verdad creo que tenemos muchas cositas de qué hablar y aparte no en todos estamos como que de acuerdo, entonces creo que podría ser como que padre esta plática para ver, pues no quién está bien o quién está mal, porque al final es una película de super, bueno, a eso vamos a llegar en un punto, ¿no? Pero la película al final, desde mi punto de vista, está triunfando. Con eso quiero comenzar nada más decir. no, claro, y además, o sea, bueno, también igual está el disclaimer de que si no la has visto, es muy bueno también igual, escuchar el programa, igual llegas con algunos datos de trivia muy divertidos para que cuando la estés viendo con la novia le digas: "Ah, ¿tú sabías que en esa escena?". Entonces, pues también se vale, ¿no? Pero bueno, pues bienvenidos a Bitácora Creativa, bienvenidos a este nuevo programa que se va a tratar sobre Superman y pues nada, nos arrancamos, ¿no? Creo que sí, primero que nada No, sería bonito contar, y esto además me encantaría que lo contara Javi, porque nos dijera con todas sus palabras, cómo es que los 2 llegamos a este evento. no, amigo, no, pues, o sea, ustedes igual y no lo saben, pero pues lo he estado poniendo mucho en las redes sociales. Me invitaron por parte de Carl Jr. a la premier en Ciudad de México, Superman. La verdad era algo que yo quería mucho, pero pues no se había dado y por fin se dio, literalmente cuántos días, como ni una semana antes me avisaron, entonces pues tuve que, a la primera persona que se me ocurrió avisarle fue a Rulo. Pues Rulo, me acaban de invitar y ya, o sea, nos invitaron, le dijimos, pues vámonos, o sea, ¿quieres ir? Vamos, claro que sí, y ya pues que llegue a su casa. Que bueno, para darles un poco de contexto, en la Ciudad de México, en la Plaza de Toreo, se dio, un evento, el que fue el lanzamiento a nivel internacional, porque creo que si mal no entiendo, todos en todas las naciones del mundo se dio el lanzamiento el mismo día. Y bueno, Ujú. en Plaza Toreo lo celebraron con un happening muy bonito sobre Superman, que bueno, también fue, irnos a sacar fotos, pues también fue como ir con otros influencers, fue sala VIP, estuvo todo muy bonito porque nos tocó como una recepción muy interesante. Nos regalaron unas capas bien bonitas, que además andábamos como niños.
todo era divertidísimo ver a todo mundo con su capa de Superman, Por todas y partes. y te llegabas a sacar unas fotos bastante interesantes con varias, como escenografías, stages que tenían ahí muy bonitos, para que uno era de la fortaleza de la soledad, uno era volando y otro era, ¿cuál era el tercero? Cargando un La símbolo, S. ¿no? Sí, 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 sí. exactamente, ¿no? Entonces, fue un acontecimiento muy padre, muy Muy glamoroso, padre. fue muy divertido también tener el gusto, y es superbonito, pues, encontrarte con un montón de colegas, encontrarte con un montón de banda que se dedica a esto de los influencers, ¿no? Es interesante, ¿no? Y mucho influencer de cómic, eso sí se les agradece, ¿no? Sí, Este, totalmente. y muy divertido, tuvimos también el gusto de encontrarnos con Mike Sandoval, que fue quien hizo la ilustración oficial Ah, sí. del El evento, ¿no? Newsletter. Sí, Que sí, sí. fue como muy bonito, que también es un gran ilustrador, les recomiendo mucho que vean sus redes sociales, y pues tuvimos la oportunidad de encontrárnoslo, de que nos firmara la pieza, entonces, pues también como que esto también fue muy chido, ¿no? Tuvimos como esta manera de ñoñar un poquito, ¿no? Y pues vámosle entrando bien en forma. Pues, antes que nada, un agradecimiento enorme a Carl Acá, Jr., ¿no? que fueron Así es. quienes nos invitaron. Y cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia rápido de llegada al cine y todas estas expectativas que traías. Creo que sería buen momento para hablar un poquito de desde dónde veníamos, ¿no? Porque hay que Uf, recordar, ahorita ya todos son albricias y todo el mundo está como ya más tranquilo, pero el nivel de expectativa que traíamos con respecto a esta película era absurdo, ¿no? altísimo, sí, 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 totalmente. O sea, bueno, literalmente, ¿no? Veníamos platicando, literalmente llegando al lugar. Llegamos al lugar, seguíamos platicando de la película y yo creo que dejamos de platicar sobre la película hasta que la vimos. Estuvimos 2 horas callados, terminó y fue así de que un poquito de shock y seguir platicando otras 20 horas hasta la madrugada. Teníamos, bueno, yo creo que llegamos con muchas expectativas y salimos con más expectativas, pero del universo de DC. O sea, Sí, sí, sí. Algo que también es importante mencionar es que, bueno, obviamente no éramos solo nosotros. En general, el ambiente era de incertidumbre, ¿no? Y una incertidumbre rara, ¿no? Porque, a ver, vamos a dar contexto rápido para la gente que, digo, obviamente, si has estado encerrado en un búnker de guerra, es muy probable que no te hayas enterado de cómo estuvo todo esto, pero bueno, y ahorita es muy bonito y muy interesante como verlo ya post, ¿no? Después de, porque al principio todos estaban como muy sacados de onda, ¿no? Porque traíamos por un lado el miedo, porque sentíamos que, bueno, James Gunn tiene un estilo muy particular de narrar y de contar las historias, pero que hasta cierto punto es, por decirlo de alguna forma, repetitivo en todas sus obras, ¿no? Entonces, por un lado claro, era como híjole, a ver si no nos vamos a topar una película que sea totalmente de comedia, ¿no? Y a ver si va a ser como difícil colocar eso con un icono tan importante de Superman. Por otro lado, teníamos a Warner Brothers, que también viene de que tuvieron que matar toda una línea completa de un universo, que además desarrolló unos fans, y siendo honestos, también unos fans bien tóxicos, ¿no? Porque los fans del Snyderverso sí estaban como muy reacios, y algunos todavía lo siguen, ¿no? Con lo respecto a, siguen. no, yo quiero a mi Superman Henry Cavill, que además también eso es otra, que fue un poco el fenómeno que en su momento Sony no supo sobrevivir a ese fenómeno con Spider-Man, que fue pues hicieron una película y después a los pocos años volvieron a sacar otra, y como era otra película de origen, entonces era otra, pero era de 3 horas, entonces también eso fue interesante en esta ocasión, ¿no? Y también, pues, Superman es una franquicia, como lo comentamos en el programa anterior, que bueno, pues si no lo han escuchado, aprovechen. Superman es un personaje muy difícil de contar, o sea, totalmente complicado porque, pues, primero que nada es el icono de superhéroe, ¿no? Y segunda, pues, como es tan el icono del principio, pues, ya está demasiado estereotipado. Entonces, el cómo la gente lo percibía, lo veía, pues, era como muy difícil poder asumir qué tipo de historia nos iban a volver a contar. Y estábamos muy nerviosos al respecto, no solo nosotros, las redes estaban llenas de Todos. incertidumbre, los trailers nos habían contado mucho por un lado, pero por otro lado no nos contaban nada de la historia. Entonces fue muy emocionante el poder llegar a la sala por primera vez sin tener mucha idea de lo que íbamos como a ver, ¿no? Exactamente, porque aunque sí hubieron como que pequeños spoilercitos, creo que no arruinaron al final o sea, el vivirlo, ¿no? De esa manera, porque realmente dije, ok,
bueno, no sé si nos podemos ir allá hasta el final, pero prácticamente si sabemos que hay un cameo al final. Yo ya sabía que venía ese cameo, o ya me lo imaginaba, y de todos modos me sorprendió, fue así como que, what the fuck. O sea, entonces, al final yo creo que la película la vivimos de una manera diferente a lo, o sea, aparte, justo veníamos arrastrando 12 años de puro fracaso, pura cosa que no sabíamos si iba a funcionar o no. Entonces, esta vez, al ser Superman, y pues Superman representar esperanza, yo creo que eso se sentía. Sí, incertidumbre, pero se sentía esperanza al final. Y para mí esa experiencia fue como que, aparte de que estar súper feliz, te lo dije, yo me sentía como que entumido en ese momento de todo lo que estaba viviendo, porque aparte de la película, pues estábamos viviendo otras cosas padrísimas, pero yo sentía esperanza, ya sabes, ya así se sintió, y así se sintió cuando salimos, pero ¿te parece si empezamos a reseñar la película como tal? A Sí, sí, me platicarla. parece más que perfecto. Justo como estábamos diciendo hace rato, los trailers como que te muestran la película, pero no sabes cómo y dónde. O sea, prácticamente en los trailers está toda la película. Entonces, sí, iniciamos con la primera escena, el primer teaser que tuvimos, que fue Superman cayendo desde el cielo a la nieve, y llega Krypto, lo salva, se va a la Fortaleza de la Soledad, y allá es donde pues conocemos un poco más del contexto de qué onda con Superman. Que me gustó mucho ese toque que le dan como que muy Christopher Reeve, eso está padre. Sí, Pero a la vez es algo nuevo. Entonces, o sea, como que eso de los robots, como los robots Superman, que son como por referencia a All Star Superman, o sea, ver a Crypto, o sea, a mí lo único que me hizo como que falta fue ver un poco más de la Fortaleza de la Soledad, como que nos quedamos cortos, o sea, así que solo nos vimos esa parte. Yo siento que tiene que haber más, incluso en algún momento, o sea, se mencionó como que el zoológico intergaláctico que tiene sí, de hecho, Superman, entonces, creo que ese fue uno de los grandes aciertos que tuvieron en a ver, algo que hay que empezar a mencionar y que de hecho creo que está increíble y es raro, pero, es un tema como interesante. Creo que en general la película de Superman tiene muchos puntos puestos dentro de la película, de los que ahorita vamos a tratar como de hablar de todos ellos, pero, a mí se me hace un efecto muy interesante que tengo que resumir en son puntos que pueden, o sea, que están puestos, pero pueden o no gustarte. Y es muy chistoso como a mucha gente esas cosas han sido, fenómeno de: "No, yo detesto esto", o "A mí me gusta mucho", pero son cosas que están puestas ahí. Creo que algo que hace James Gunn, y creo que para empezar un poco la película, y esto es como muy interesante, es, primero que nada, nos empieza con una narración, con una voz en off, ¿no? O sea, bueno, que nos empieza con este rollo de, bueno, hace 300 siglos aparecieron los metahumanos, lo que nos mete en un universo de, okey, este es un universo ya de DC ya hecho. O sea, eso es algo que está muy padre porque sí nos da la pauta a pensar que quizás en este universo ya existió la Justice Society, por decirlo de alguna forma, o Antro, o estos personajes previos, ¿no? Que son de la historia de DC, que son Etrigan, o sea, ya nos habla de un universo mucho más conformado, ¿no? Luego nos dice que Superman acaba de aparecer hace 3 años, lo que convierte esta película, que en los cómics hay un concepto muy interesante que se le llama el Year One, ¿no? El Year One es como el primer año del superhéroe, ¿no? Que en el caso de Batman, ¿no? Se siente con Long Halloween, que es como estos momentos en los que, o bueno, Batman tiene su propio Year One, ¿no? Inclusive en la película de Batman Begins lo usan ujú. como referencia, que es como estos superhéroes nuevos, ¿no? Pero también existe el concepto Year Two, que es, ok, y de hecho con Batman también existe el Year Two, que es, ya es Batman, pero todavía no está desarrollado, o sea, no, todavía no tiene estos, o sea, todavía no está tan afilado su estilo, pero por otro lado, pero ya es Batman, ya tuvo una pelea con el Joker, ya tuvo su primer enfrentamiento con Mister Se Freeze, está porque todavía cimentando, pero ya tiene sus destellos del personaje como exactamente. tal. Entonces, en este caso, pues aquí se da un year three, o sea, que de hecho con la película de The Batman fue un poco lo mismo, o sea, como que son los superhéroes ya hechos, o sea, ya Batman ya lleva siendo un rato siendo Batman, pero todavía no está evolucionado. Y acá está interesante porque, por ejemplo, hay cosas que nos establecen conforme va avanzando la película, pero por ejemplo, todavía no conoce a Lex Luthor, todavía no, ya tiene una relación con Luisa Lane, bueno, Lois Eso me Lane, gustó. ¿no? Ya tiene Lois Lane ya sabe que él es Superman, entonces como que nos cuentan un poco que ya este Superman ya no es tan joven, pero tampoco es tan viejo. Entonces eso también creo que le da un poco de permiso al personaje para también ser un poco más goofy, más bobo,
porque es como todavía estás tratando de establecer su lugar dentro de la humanidad, sin el drama que le metía Snyder, ¿no? De, es que es un, inmigrante que no se siente con identificado y todo esto, pero sí lo mencionan. Pero tampoco Claro, trae este sufrimiento por no ser un ser humano, pero está buscando ganarse su lugar, que es algo que mencionaban con el disfraz, ¿no? Que por eso habían recuperado los chones de fuera, ¿no? Porque una de las cosas importantes era que es un personaje que le gusta buscar el ganar la confianza, ¿no? Algo que vamos a ver con este Superman es que, y que es algo que, a ver, no habíamos visto más allá de Christopher Reeves, es que es este personaje que a la gente le parece muy caricaturizado, que tampoco está mal. O bueno, a mí me pareció como interesante, pero sí está muy marcado se detiene a saludar a los niños, se detiene a hablar con las personas, se puede detener a salvar una ardilla, ¿no? Entonces, la película empieza con estos elementos. O sea, todo esto lo comento, inclusive, no tanto para dar solo los spoilers, sino también para comentar que este es el universo en donde vamos a empezar a narrar a nuestro Superman. Y entonces, cuando llega a la fortaleza de la soledad, pues la fortaleza de la soledad está, vemos inclusive estos robots que todavía no llegan a ser Kellex, que todavía no llegan, o sea, inclusive es una fortaleza muy pequeña, o sea, la parte que vemos es todavía como muy, 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 muy mínima. mínima, ajá, exacto, ¿no? Todavía Lo responde al ADN, todavía los robots, algo que es muy bonito, estos elementos que tiene mucho de Superman All Star, creo que ahí es donde se notan más, ¿no? Estos robots genéricos, ¿no? Que son como, y que aparte tiene un homenaje muy interesante a la inteligencia artificial, porque entre sí, ellos sí, sí, empiezan a mencionar que no tienen sentimientos, o sea, como que no les agradezca nada porque no tienen sentimientos, pero por ahí ves que una de las robots, que aparte tiene género, se emociona cuando Superman la voltea a ver. Entonces, es muy claro, interesante porque es esta cosa de creo que James Gunn sobreescribe algunas líneas muy raras en donde habla de la sociedad, ¿no? Y de la política. totalmente. Y algo que hace y que creo que desde aquí podemos empezar a hablar de eso es, empieza a tener temas sociopolíticos, pero es muy bonito, por un lado, que la película o sea, los toca muy, muy sutilmente. Entonces, yo, a mi gusto, lo aplaudo, porque lo veo como una historia que pueden ver niños sin clavarse en este rollo de, la política y Superman, tiene que, está brincándose al gobierno de los Estados Unidos para establecer sus ideales, pero por otro lado, sí tienes este personaje que se está, metiendo y está haciendo esas cosas. Entonces, creo que es algo que puede gustarte o no gustarte, depende qué tan clavado seas con el personaje, ¿no? A mí, en lo personal, me pareció interesante. Se me hizo como bueno, pero eso también está haciendo que la gente catalogue la película como algo muy tibio, porque no se Mm, compromete en forma, o sea, no es una película política, no es una película cómica, no es una película, seria, no es una película épica, pero tampoco es una película chiquita. Entonces, estos pero, ¿sabes qué sí es? O sea, ya a ver qué opinas. O sea, yo siento que lo que sí es una película de introducción, que aunque no es de introducción como tal, porque literalmente, esto te iba a decir, entramos al cine y yo sentí que ya había pasado media hora de la película cuando sí, a empezó. los 3 O sea, minutos. Ajá, sí, sí, sí. así, bla, 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 todo empieza así súper rápido, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy, ¿no? De que si bien la película no es introductoria como tal a un Superman, así como que muy, este Superman nació acá y vino de aquí, o sea, te mete muy directo, sí se siente como una introducción al nuevo universo de James Bond, de alguna manera. Y ya Sí, entendí el por qué él decía, ok, si bien Superman no es mi primer producto porque lo es Creature Commandos, digamos, Superman es la introducción y Creature Commandos es el aperitivo, que así lo decía. Y justo ya lo pude entender y es, ok, Creature Commandos es como que ahí viene, ahí viene. Y yo decía, pero ya estamos acá, pero no se sentía de estar como en este nuevo universo porque veías a Amanda Waller, o sea, como que seguías viendo los y anteriores, ¿no? eso es otro elemento también muy importante mencionar. Hay que destacar, y eso a la gente, yo no sé por qué se le olvida cuando lo hablan, es James Gunn tenía en sus hombros algo bien difícil. O sea, veníamos de que Flash había marcado el inicio de un cambio de universo, y la verdad a Flash le fue muy mal, lo Muy cual hizo que bueno. también a películas como Blue Beetle no tuvieran el éxito que debieron de haber tenido, porque ya la gente ya estaba muy cansada de la fórmula de Aquaman Snyder, 2, ¿no? O sea, Aquaman 2 también le fue súper mal, y la verdad, terrible.
a mi parecer, no es tan mala película. O sea, porque además ese es el tema. Por un lado, la gente habla mucho del fastidio de los cómics, ¿no? De las películas de cómics. Y la verdad, yo creo que no estamos fastidiados de las películas de cómics. O sea, ya hay que ser honestos. Estamos cansados de las películas malas y no de cómics. O sea, en general, o Las sea, yo películas sé que malas, claro. ahorita los directivos de Hollywood se han agarrado los cómics porque los cómics son productos testeados. O sea, cuando tú hablas de un cómic al que le fue bien, pues obviamente eso indica que va a ser un producto mainstream. ¿Por qué? Porque la gente va a querer ir a verlo, ¿no? Entonces, Invincible le fue muy bien, o sea, fue un cómic mainstream que pese a lo indie que fue un paradigma que le marcó pues, puntos muy buenos a Image. Entonces era una franquicia que valía la pena hacerla. Entonces, y lo está demostrando. Entonces, lo mismo en este caso con Superman, pues era una franquicia que aparte James Gunn tenía una responsabilidad súper fuerte porque era, a ver, vamos a hacer una película que ya trae todo un universo detrás. Tenemos a uno de los personajes más icónicos y más difíciles de contar, ¿no? Porque Superman hay que reconocerlo, es como el Capitán América, o sea, son personajes que son muy difíciles de tratar porque son Totalmente. tan el cliché del héroe así en su más pura esencia, que tienden ya a resultarnos aburridos, y más para los que les gusta este universo como en los 80s, 90s, que todo el mundo adoraba a Carnage, a Venom, a Deadpool, porque son superhéroes que se En salen los de la norma. malos. Bueno, pues la norma era Superman, el Capitán América. Entonces, justamente por eso son personajes tan complicados, porque además su moral es tan cuadrada que no nos dan la pauta para que las historias puedan a veces ser tan fáciles de desarrollar. Por otro lado, teníamos un universo que había que establecer. O sea, había que empezar a mostrar al nuevo universo, ¿no? Y lo hace creo que de una manera muy inteligente, pero obvio, también teníamos el problema de que él, y eso es una parte bien interesante de que todos conocemos a James Gunn, a sus películas. O sea, hay directores como James Gunn, como Wes Anderson, como Guy Ritchie, que se van generando un lenguaje cinematográfico que uno también ya está esperando, que se vuelve como capítulo de Los Simpson, o sea, ya estás esperando el chiste, o sea, ya estás esperando que suceda, ¿no? Y James Gunn tenía muy claro, o sea, tenemos muy claros como ciertos elementos, ¿no? La música, los chistes, el humor negro, esta manera de narrar que fuera tan emocional, que en algún punto nos hiciera como llorar, o sea, todas Claro. las películas de James Gunn tienen una escena por lo menos, que es como de, como dices, híjole, ¿en qué momento me solté a llorar, no? O sea, ¿Tú tuviste algún momento así en esta película? O sea, tú sabes que yo sí. Entonces lo vi, pero 4, pero ¿tú en no, algún momento sentiste ganas de llorar viendo la sí, no, película? definitivamente. Creo que hay, o sea, creo que no puedes ver al Pa Kent llorar diciéndole Uh, a su hijo lo orgulloso que se siente de él, sin que sienta, ay, hasta sentí cómo se me quedó, o sea, sin que sientas algo. O sea, no, tendrías que ser un sociópata para no sentir nada viendo a un hombre tan, que además eso es un buen gag, y ahorita lo vamos a mencionar, pero bueno, los papás a diferencia de otras narrativas de Superman, en esta sí, ocasión no escogieron actores grandes, actores pesados, actores que tú dijeras, híjole, estos los hemos visto, o sea, no se fueron por los nombres, ¿no? O sea, hay que claro, recordar que Kevin Costner y Gladiador habían sido los papás de Superman, ¿no? Y claro. bueno, también cuando hasta en Smallville, ¿no? Tienes, su mamá es la Lana Lang, La y su lana, ajá, papá es el exacto. Duque de Hazard, ¿no? Entonces, acá, sí, así ñoñando mal plano, el acá al final, pues tienes a 2 actores que son relativamente desconocidos, relativamente viejos, o sea, muy grandes, ¿no? Y que además no los ves con una dinámica muy como de ancianitos, ¿no? O sea, como que son los Totalmente. clásicos de dile por favor que se tape, que se ponga su chamarra, ¿no? Y ¿Qué? y es y son como muy bonita la relación. Entonces, cuando ves que el papá se abre, ¿no? Y ves esta parte emotiva de un hombre de campo, que además como que te das cuenta y eso es algo muy bonito, porque es un diálogo muy bien escrito, o sea, te das cuenta también de sus deficiencias como persona, o sea, esta parte cultural, esta parte donde él no es efusivo, no es como: "Ay, amiga, hijo, siéntate, te voy a contar, debes de recordar", no, o sea, le habla con todo el dolor y con toda esta Lo que siente. inocencia, ¿no? Que tú entiendes a Clark y empiezas a entender también por qué cuando llegan a Kansas, de repente
ves esta parte de Clark de decir, claro, por eso Clark es así, o sea, fue educado por un hombre bien sentimental, bien emocional, que llora, o sea, que llora mucho, que se da permiso de llorar mucho, y una mamá que es muy fuerte, ¿no? Que además, o sea, está muy interesante porque no nos hablan de temas como el empoderamiento, de temas como los hombres que se pueden permitir llorar, lo ves, y es parte, y creo que en ese sentido es muy como en Steven Universe, o sea, no es una parte importante de la trama y sin embargo lo es, porque al final también Totalmente. gracias a eso entiendes a este Clark que es como más, o sea, creo que a diferencia de todos los Supermanes, y era lo que platicábamos en el programa anterior, es muy difícil contarte a alguien que sea naive, que sea inocente, sin que hoy en día no suene estúpido. O sea, es muy difícil porque, pues, hasta el Capitán América, ¿no? O sea, se burlaban mucho del lenguaje, Sí, ¿no? O sea, de: "Güey, me acaba de decir que tenga cuidado con mis malas palabras", ¿no? Entonces, sí, claro. o sea, siempre Ese está no lo esta sentí parte goofy, estúpido. ¿eh? Ese no lo sentí, o sea, este Exacto. Superman no lo sentí Este estúpido. Clark Era se Clark, siente, ¿eh? se sienten muy reales, se siente muy una persona que tiene mucha fe en la humanidad, que además eso me gusta mucho porque lo sientes así, con mucha fe, no en sí mismo, sino mucha fe hacia los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, el gag de cómo les cuando llega Lois Lane y les habla de y que el idiota, y ahorita vamos a hablar a eso también, de Guy Gardner, le dice que él ya conoce su identidad, pues ella, o sea, ella le dice: "Bueno, pero, ¿qué?". O sea, pinche Clark, cree en todos, o sea, confía en todos, o sea, ya confía en sus compañeros y les dio su identidad, o sea, es una persona que De no buen corazón. de O sea, buen yo sí lo sentí. corazón. Ya sabes, como que, bueno, justo es una persona que cree aún en la gente, en las personas, ya sabes, o sea, no sé cuántos, piénsenlo, o sea, si tuvieran el superpoder, o sea, de ser Superman, ¿a cuántas personas realmente se lo dirían? Ya saben, y Clark se lo dijo, o sea, así de acá, soy A Clark sus Kent, hola. compas. O sea, No, y que además, algo que también fue muy bonito en la película cuando te presentan a la Justice Gang, que son como esta versión de la Liga de la Justicia, que es muy bonito porque, pues, es esta liga, vieja de que era, patrocinada por, Maxwell Lord, Maxwell ¿no? Lord, Que son estos personajes que inclusive hasta se ve muy bonito porque parece que traen uniforme, pero te das cuenta, por ejemplo, un detalle muy curioso, es que no cuidan tanto a las personas, o sea, son el ejemplo de cómo se usa el poder, pero hasta ellos tienen un arco narrativo porque aprenden de eso en la película. O sea, llegan y aparecen y hacen un despliegue de poder enorme, ¿no? Atrapando a este Kaiju gigante, ¿no? Y entonces ves a Guy Gardner haciendo gala de poderes así absurdos, ves a esta Hawkgirl como es Hogger, toda agresiva y toda ruda, y ves a cómo Mr. Terrific, que creo que también es una gran aportación en esta película, personajazo. está tratando de hacer lo que él hace, que es resolver problemas. O sea, para la gente que no lo sabe, Mr. Terrific es uno de los personajes que de hecho él lo mencionan como el tercer personaje más inteligente del universo DC, ¿no? Después Y es del un ex. personaje que su trabajo es resolver problemas. Entonces, él está, pero no están pensando en la gente. Y entonces ves cómo Superman está tratando de salvar a todos, ¿no? Salva a los niños, salva a la gente, salva a una ardilla, salva a un perro, salva, o sea, él quiere salvar a la máxima cantidad de gente que se pueda. Se detiene a preguntarse, o sea, te das cuenta que Superman podría destruir y cargar al monstruo y llevarlo al espacio, o Se podría acabó. acabarlo, matarlo, ¿no? Sí, claro. Atravesarlo a supervelocidad, pero no lo hace, no puede hacerlo porque está preocupado por las demás personas. Entonces, está muy bonito porque ves esta contraparte de sus compañeros héroes que no están tan preocupados por las personas, como dicen: "Ah, es que, o sea, te detienes por muchas estupideces y no resuelves, y no resuelves". Entonces, también ves cierta crítica de ellos hacia él, como de dude, o sea, por ejemplo, cuando el otro dice: "Es que, pues, lo matan con bombas", ¿no? Y el otro dice: "Es Claro, que", ahí es cuando menciona el yo quería llevármelo al zoológico, ¿no? Porque, pues, o sea, existía una posibilidad de mantenerlo vivo. Entonces, esto nos habla también de un Clark Kent, o de un Superman que quiere pone salvar a todos. cualquier prioridad, la vida. Entonces, Exacto. y lo hace además de una manera muy romántica, muy idealizada, que eso también es muy bonito porque hace que suene menos tonto. O sea, hace que no suene tonto, hace que suene como una especie de, y creo que es un poco uno de los ejes importantes de la película, donde él menciona bueno, parece que ya lo que hoy en día es ser punk, ¿no? Es preocuparte por los demás. O sea, y ya cuando te pones a pensar, dices, es cierto, o sea, es una línea muy fuerte dentro de la película, porque te empiezas a dar cuenta pues sí, claro que está con la esperanza de sacar, o sea, de ser un ejemplo
para la los humanidad. para la humanidad, para generar lo mejor de ella. Entonces, y eso es muy bonito reflejado dentro de la película, y es, o sea, más allá de las visiones del cómic, más allá de las visiones, de caricatura, creo que es un producto muy bien logrado, ¿no? Yo traía mucho la sensación la primera vez que la vi, como que era una caricatura, como un episodio de algo, ¿no? Y eso en su inicio Justo, me molestó, ¿no? Porque sentía que era como, okey, llegamos como a la mitad de algo y parece que vamos otra vez a algo, y eso creo que es uno de en los el siguiente grandes capítulo. Así se errores. sintió en el Exacto, capítulo ¿no? anterior. Y ajá, el intro, ¿no? Como que hace 3000 años, hace 30 Ese años, hace 3 años. ¡Boom! Empezamos. Y así se sintió justamente. Y no lo vi mal, o sea, y justo creo que lo platicamos, se siente como la serie animada, o sea, es como que muy, yo te diría que es como que un tipo live action de la serie animada de Superman, ¿no? Y eso es algo que se siente bonito. O sea, obviamente con cositas más adaptadas y todo esto. Por ejemplo, yo veo mucho la Lois Lane de la serie animada en esta Lois Lane nueva. Y para mí esta Lois Lane sí fue una de mis cosas favoritas dentro de la pero película. yo te juro que me rompió el alma completa, me destruyó completamente, porque ahora yo pienso que el hasta que no encuentre a alguien que sea como ella, no me voy a volver a enamorar nunca en la vida. O sea, sí es impresionante el nivel de apoyo. Y algo que la gente como que también veía raro y al final creo que fue muy bonito es el nivel de desafío que ella le presenta como pareja. Porque, ojo, no lo juzga, no le tira mala onda, no lo acorrala, simplemente lo desafía. Lo Claro, desafía a que él mismo piense en sus respuestas, a que él mismo se dé cuenta que él podría ser mejor, que él podría ella no sabe qué es ser mejor, porque además él creo que lo establece muy bien ella. O sea, ya su naturaleza, por eso también es una de las mejores periodistas de Metrópolis, es sí, es dudar, es decir, okey, esto me lo están diciendo, pero ¿por qué me lo están diciendo y para qué me lo están diciendo? Entonces, desde esa, matriz, como desde ese lugar, se va moviendo para poder ir desarrollando un personaje que la verdad es uno de los más entrañables de la película, porque aunque no se siente que ella rescata a Superman, sí lo rescata. sí, Aunque ella claro, no se siente que ella es una mujer, que trae como todo el tiempo, y eso fue muy bonito también, ya no necesitar el discurso tan, o sea, creo que hay mucho discurso woke, porque lo hay, sí, pero claro, no está enmarcado, no es algo que enmarque la película, y eso es muy bonito, porque tienes un personaje, pues, que no necesita establecer que es empoderado para decirlo, y lo hace. Y por otro lado, sí lo necesitas porque lo ves, o sea, es muy bonito que cuando ves esta escena en que todo se está yendo al carajo, los personajes del planeta sí, 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 son los que se mantienen firmes, ¿no? Y cuando ves a Perry que todo el mundo se quejó porque, bueno, salen 2 escenas, sí, pero no necesitas más, porque algo que hay que recordar, y eso Dios es mío, una cosa que la gente critica mucho, es que los personajes tuvieron poco desarrollo, pero por otro lado se quejan de los muchos personajes que hay. Pero por otra cosa, y eso es algo que a mí me gustó, y la primera vez no me gustó, pero ya cuando lo reviví, a mí algo que siempre me dolió mucho, sobre todo en las películas particulares de Superman o en las películas de cuando son, por ejemplo, las de Batman o cosas así que dices, a ver, se está acabando el mundo, ¿y dónde está la Justice League? O sea, ¿por qué solo Superman tendría que responder? O ves que de claro, repente Superman es un personaje que está en el Daily Planet y dices, ¿y dónde están los demás personajes? O sea, nada más ves siempre, parece que en el periódico solo trabajan 3 personas. Entonces es como, claro, a ver, qué chido que aunque son personajes que aparecen un segundo, son personajes que tienen cara en el universo DC. Que estos superhéroes que aparecen no son superhéroes genéricos, son la Justice Gang, son Guy Gardner, Mr. Terrific, o sea, y hay que reconocer que estos personajes solo están ahí para hacer que la historia avance. claro. Entonces no era necesario Y darles una. también para, Ajá. también siento que para cimentarlos como personaje, ¿no? Porque Exacto. vienen para futuro, o sea, O no. ahorita, o sea, no, sí, de hecho, o No, sea, no, o sea, lo sí. que me refiero es, podrían, o sea, es que esa es la parte que creo que ahí diferimos, pero creo A que a ver, los 2 nos agradó de diferentes maneras. ajá, A mí no me molesta que sean personajes que hagan cameos, pero me gusta que esos cameos sean personajes importantes dentro del universo de DC, o sea, del universo de claro, Superman. Entonces, es como, okey, no necesito que Hawkgirl haya hecho más de 2 cosas que las que hizo en la película, ¿no? O sea, es que a Hawkgirl no la vemos, o a Perry White solo lo vemos en una escena con su puro, y es el diálogo que tuvo
que fue como de, a ver, muchachos, tú y tú y tú nos vamos a la nave y entonces, okey, tú vas, Lo que tenía que fue hacer. el papel de Perry White. Y es que bueno que Sí, se lo claro. dieron a él y no necesitaban mencionarme que ese era Perry White. O sea, con que me lo sacaran y saliera en la escena donde salió, igual que Metamorfo, no tenías que contarme toda su historia, porque no me importaba. Lo importante de él era que era un metomano que tenían atrapado y en lugar de que me sacaran a un metomano genérico, que eso es lo que siempre hacen, acá me sacaron a un metomano que era un personaje importante. Entonces, creo que en ese sentido, y eso es lo que me gusta, es que James Gunn agarra las riendas del universo DC y me empieza a sacar personajes que sí tienen, o sea, sí es un universo completo. Y eso creo que hace que no necesitara yo que los personajes tuvieran tanta fuerza, tanto impulso, tanto énfasis. ¿Me explico? Sí, te entiendo. O sea, y creo que ya he podido como que estar un poco más tranquilo con eso, porque sí al principio yo era de los que pensaba, me hubiera gustado ver más desarrollo de todos estos personajes, pero yo creo que justo o sea, esta película es de Superman, trata de Superman con el universo de Superman dentro de su película, pero nos presentan a estos personajes que pues prácticamente pueden seguir generando, porque a mucha gente le gustaron la Sí, claro. mayoría. No, no, y hay Entonces, personajes que vamos, o sea, Guy Gardner está puesto ahí para que lo veamos en las linternas, o sea, para que lo veamos en todas partes, que de hecho, creo Peacemaker, que es la primera vez que le están haciendo justicia a Nathan Fillion, porque desde hace siglos que todo mundo se moría por tenerlo ya dentro de un universo, eh, ya como en forma, ¿no? Y creo que además, digo, yo creo que ahorita pasamos a la parte donde hablamos de cada uno de los personajes, pero creo que, o sea, también Hawkgirl, y yo creo que eventualmente también, o sea, la gente se muere por ver algo de Mr. Terrific, ¿no? Y creo que en este mismo totalmente. contexto, ¿no? O sea, son personajes que al final del día son secundarios, pero van funcionando de una manera bien bonita, ¿no? O sea, se O sea, yo van creo que la mayoría tienen potencial para ser protagonistas de su propia mini historia, ¿no? O sea, que es a lo que iba. Ahorita se supone que están los rumores de que viene la serie de Mr. Terrific y la serie de Jimmy Olsen centrada en el Daily Planet, que para mí, o sea, es algo que moriría de ganas de ver. La serie de Jimmy Olsen en el Daily Planet y la serie de Mr. Terrific, tal vez con la Justice Gang, eso estaría muy cool. Entonces, justo por eso yo siento que fue como que, no, ok, ahí está la probadita de ellos, pero esta es la película de Superman y es el que vamos a desarrollar, de Lois Lane y Alex sí, Luthor. que además hay que mencionar también otra cosa que es muy bonita, que es, a ver, la Justice Gang apenas es un work in progress, o sea, de hecho, o sea, no tiene nombre, no es un nombre oficial, de hecho, o Es sea, y eso verdad. está muy divertido, o sea, es como les llaman. Pero por otro lado, también, y que además está muy interesante el nombre de Justice Gang, porque, o sea, el gang no es precisamente un elogio, ¿no? Se siente como algo más burdo, como algo más rudo, inclusive, ¿no? Entonces eso también te habla mucho de cómo los percibe la gente, porque además también son como superhéroes como ¿cómo se llama? En Marvel le llaman el Heroes for Hire, ¿no? Que es como este rollo de, pues básicamente viven para una corporación, o sea, son superhéroes corporativos, ¿no? Ok. Entonces, Maxwell Lord, y le están haciendo todo el tiempo publicidad, ¿no? Y que también hay que intentar reconocer por qué se juntaron con él, ¿no? Entonces, hay como muchas subhistorias que te van contando, porque cuando llegas al Salón de la Justicia, que qué bonito homenaje a Superpowers, o sea, Precioso. hermoso el homenaje, también ves que están construyendo apenas el lugar, o sea, hay lugares que están en restauración, tú ves ahí a los personajes que tienen arriba y hacen referencia a Flash, o sea, aparecen superhéroes dibujados en la pared, ¿no? Wildcat, en Entonces, Doctor Fate, sí, 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 o sí. sea, que son personajes que te dan a entender que era como el lugar de la Justice Society un poco, ¿no? Entonces, creo que está muy interesante porque también es eso, o sea, la Justice League también es un proceso o sea, apenas están empezando, ¿no? Y pues, o sea, tan así que su superhéroe más poderoso es Guy Gardner, ¿no? O sea, entonces, y aunque él no diga que es el jefe, tanto Hawkgirl como Mr. Terrific se mueven en torno a él, ¿no? O sea, Mr. Claro. Terrific, con todo y que es el más inteligente, pues cuando dice, pues básicamente él está haciendo eso por hacerlo enojar, ¿no? Entonces, es muy bonito porque pues sí te das cuenta que él es el personaje más poderoso, ¿no? Entonces, son personajes, de nuevo, que van a ayudar a que la trama se vaya desarrollando, ¿no? Y en ese sentido, creo que la película va avanzando muy bien, porque también cuando tienes este momento de que Superman se rinde un poco, ¿no? Que tienes cuando esta decaída del personaje y que ves esta escena que a todo mundo le había hecho ruido al principio. Yo no sé por qué no lo han mencionado más, porque al principio a todo mundo le había hecho ruido y a mí también el tema de, a ver, ¿por qué Superman se está poniendo las botas
y hay un monstruo afuera, o sea, que se ve muy Ah, tranquilo, sí. y hay un monstruo afuera destruyendo la ciudad, ¿no? Y es como porque también tienes un Superman que es como delega, ¿no? Que es como: "Bebé, mira, ya se está Ellos encargando pueden. y ellos pueden", ¿no? Y es como esta parte también de la fe que le tiene Superman a la humanidad, que es como: "Okey, yo estoy aquí para inspirarlos, no para resolverles todo, ni para salvarlos todo el tiempo". Entonces, hay como un Superman que está también trabajando como en contrasistema, que ahí te hace mucho sentido, aunque no lo mencionen, pues Clark Kent, ¿no? Porque Clark está tratando de darle voz a Superman, y eso es también una de esas cosas que no se mencionan, pero qué bonitas, es lo poco ético que es, Clark Kent, porque él está tratando de darle voz a Superman. Por eso Luisa Lane lo desafía, por eso Luisa Lane le dice: "A ver, no, dude, o sea, lo que pasa es que también esto que estás haciendo es trampa y es antiético, porque tú ya sabes Eres que te tú van a". hablando de ti. Claro, y ahí ves esta parte de inocente, pero a la vez soberbia de Clark diciéndole: "No, no, bueno, es que no, claro, yo sí sé que me van a preguntar, yo también soy un periodista", y es: "No, dude". Por eso también no lo agrede, lo desafía de esa manera Lois, ¿no? Y le dice: "No, a ver, dude, o sea, no, 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 no". O Sí, sea, se siente, no sé tu punto de vista, pero yo siento un poco más madura, no solo mentalmente, sino que hasta un poco como que un par de años más grande a Lois Lane que a Clark dentro de sí, la sí, sí, película. sí, sí, se siente Como más vamos, grande ella tiene 34 y él 32 o algo así, ya sabes, entonces, y no te así yo lo ponen percibí. y otra cosa que también creo que es importante es, no te ponen a esta Lois Lane tan despistada, o sea, te la ponen con unos gags, por ejemplo, el gag del Sí, azúcar se me hace muy bonito, pero no es la clásica, o sea, porque algo que a mí se me hacía muy interesante del personaje es que siempre te la ponían como la clásica solterona solitaria. O sea, siempre es como de: "Ay, es que no encuentra un hombre", ¿no? Entonces era esta justificación de: bueno, es que no lo encuentra porque ella trabajo. es muy ruda y porque es muy empoderada", pero nunca veías realmente por qué, ¿no? Y esta Lois creo que le debe mucho también a la Lois de la serie de Superman and Lois, ¿no? Que nos trajo Buenísimo. a este personaje que es como, a ver, no, Luis no es tonta, o sea, Luis no tiene Un por qué gran ser una personaje. hija de un militar, ella tiene entrenamiento militar, o sea, ella, primera, tiene entrenamiento físico, segunda, ella tiene entrenamiento militar, ella ha estado toda la vida, o sea, es como Batman en realidad, o sea, por otro lado, además, ella es una periodista, entonces es como, o sea, sabe Totalmente. cómo es el peligro y el riesgo. Y aquí vemos esa Luisa Lane, o sea, vemos esta Luis que es como, eh, capaz, eso, esa es la palabra que creo que se me viene mucho a la mente, ¿no? Es desafiante, ¿no? Capaz, sí, sí, Es sí. es es Porque muy si te das cuenta, ella junto con, bueno, realmente fue, bueno, con ayuda de los del Daily Planet, pero realmente la que se dio cuenta de todo fue Lois. Y ella es la que vence a Lex Luthor públicamente. sí, Porque sí, aunque sí. Jimmy es el de las fotos y los demás, ella fue la que dijo, ok, aquí está este país y este otro país que se va a dividir. Ve Claro, todas las fotos. que eso es otra de las cosas también bonitas de Jimmy Olsen. O sea, Jimmy te lo sacan como un personaje inteligente también por primera vez, pero a la vez es este personaje, bobo que entiendes por qué se mete en tantos problemas, pero también al final del día él te lo dan como, okey, o sea, él es el que recibe las fotos y él sabe que en esas fotos hay algo, o sea, que aunque, o sea, al principio es un chiste y se me hace muy divertido, pero cuando ves es como de: "No manches, me mandó todas sus selfies", ¿no? Sí, Ya cuando dices: "Oye, espérame, algo debe de haber aquí en las selfies", y entonces recurre a como a su hermana mayor, ¿no? Porque algo que es muy bonito es que son Luis como una y Jimmy familia. sí, 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 o sea, son como Todos, 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 todos se sintió como una sí, familia, eso porque, me por ejemplo, encantó. a Ron Thorpe no lo vimos nunca, ¿A quién? a Ron, que es un personaje muy importante del Daily Planet. Lo mencionan porque se supone que se sube a la nave también, Sí, pero es sí, un sí, sí, personaje que sí. nunca ves, y Ron es importante porque es el personaje en el Daily Ronchuk, Planet que se encarga de la parte de la política. Entonces ves también a Steve Lombard, que es otro personaje que también le sale personajazo. como muy pesado, pero también cuando ves, él tiene todo su cuarto, con imágenes de Superman, o sea, él es muy fan de Superman. Súper Entonces, fan. como que ves cosas de los personajes, a Cat Grant también, ¿no? Que es como una amiga de Lois que también le está chismeando cosas importantes y se ve cuando ellos hablan, o sea, Y dan contexto de sus personajes, porque, por ejemplo, dos cositas que pude, es lo que me gustó de los dos, o sea, ok, no tuvimos tantos diálogos centrales de Steve Lombard o Cat Grant, pero lo que sí tuvimos es que en cada uno de sus diálogos, que eran como que en segundo plano, digamos, aportaban sobre la historia de sus personajes. Cat Grant dijo que era divorciada y que tenía un claro, hijo, y que aparte es ex de Steve Lombard.
O sea, que en algún momento anduvo con él. Y por otro lado, Steve Lombard le dice que a su esposa, que se ve que está recientemente casado, por lo que yo puedo entender, porque tiene una bebé. Ajá, exacto. Entonces, ajá, es así, pásamela, no, sí me va a entender, que no sé qué, sí le importa. O sea, son cositas que a mí como fan de los personajes del Daily Planet sí me llenan, ya sabes. Sé Y que sabes tal vez también como que, y ya pero no tiene creo que un era como contexto. bonito cómo en ese guión están como que volvemos a lo mismo, o sea, es muy impresionante cómo te sacan tantas cosas que ojo, o sea, por ahí escuché el comentario de que la película terminaba siendo muy tibia, porque no se establecía, o sea, si era comedia, si era una película épica, si era, o sea, como que eso hacía que diera como muchos rumbos, y al principio tengo que admitir que eso me molestó un poco, sobre todo donde más lo vi representado fue en Lex Luthor, que de repente era este personaje como muy serio, ¿no? Que era Ujú. como muy empresario, muy inteligente, muy genio. Luego, por otro lado, lo ves como que es un científico descuidado, ¿no? Porque te lo hace ver este Mr. Terrific, ¿no? Que él es un personaje que se brinca todo lo que tenga que brincarse, pero, o sea, y no hace bien las cosas, que eso está muy bonito, porque te establecen un poco esta parte de villanía de es, o sea, sí logró haber portales interdimensionales, pero esos portales son una tontería y lo que va a hacer es va a destruir el universo si sigue haciéndolo, ¿no? Entonces te habla también mucho, y eso me gustó mucho, sobre todo, por ejemplo, ahora que hemos tenido, yo me acuerdo y creo que sería divertido que la gente recordara cuando Elon Musk apareció, todo el mundo lo veía como un héroe, ¿no? Porque decías, es que no manches, es el hombre más inteligente, está queriendo mandar a gente a Marte, y de repente veías que la gente le decía como Tony Stark, ¿no? Y luego cuando te das cuenta que, pues, el cabrón es un tipo que está usando toda su inteligencia y su dinero y está interviniendo en la política con Trump y está también tiene unas ideologías bastante negativas y que además también se está brincando muchas cosas que debería de tener observados. El otro día vi el documental, por ejemplo, del hombre este que hacía las investigaciones para el Titanic, ¿no? Para los viajes para Ok. el Titanic. Es un documental increíble que está, creo que en Netflix. Y justamente lo que hablaba el documental era eso, o sea, era un tipo que era un genio, y era una de las mentes más brillantes. El problema es que como él se quería vender como una de las mentes más brillantes, se volvió descuidado. Entonces, cuando empezó a armar todos estos submarinos para viajar, empezó a dejar muchas cosas y luego contrató a gente más inteligente, pero no permitía que le dijera nada. Entonces, ahí es donde ves un poquito esta mezcla de supervillano del ex Luthor, de sí, lo ves como le da masaje a sus muchachos, lo ves como los orienta y los apapacha y todo está cool cuando Sí, todo está cool, equipo, pero claro. cuando se enoja, lo ves como tira las cosas en suelo y los obliga a que lo Se convierte en un niño berrinchudo. Eso es como, en estas, yo eso sentí en los momentos en el que cada vez que perdía era así como que hacer coraje, como que no me quieren sí, comprar lo sí, que sí, yo sí, quiero, sí, ya no, sabes, entonces, y también tienes un Lex Luthor que es capaz de matar a diestra y siniestra, ¿no? Y esa escena es muy fuerte, ¿no? Entonces, muy fuerte, por eso también era como difícil de repente sobrellevarlo con un tipo que quiere un país que se llame Lutoria, ¿no? Entonces es como, ¡ah! Entonces se parecía mucho al de Gene Hackman y de claro, repente ahí creo que la gente era muy fácil, que ojo, otra vez, Superman tiene tantas historias, tiene tantas, o sea, cuando la gente dice es que se parece más al de los cómics, yo te diría, puta, ¿cuál? Porque hay un sí, montón de claro, Supermanes, o sea, todos los cómics, todas las sagas de Superman, te puedo decir que no son una igual que la otra, o sea, lo de no, Jeff Loeb no se parece en nada a lo que hacían cuando estaba, no sé, ay, déjame acordar, Mark Waid, o sea, son escritores que, aunque los dos son medio chisis, ¿no? Han escrito cosas totalmente por diferentes lugares, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque, pues sí hay un Superman muy caricaturizado y un Lex Luthor muy caricaturizado, pero por otro lado, te digo, cuando tienes en mente a este Elon Musk, ¿no? Que yo creo que él sería feliz de la vida teniendo su Mosquilandia, ¿no? O sea, al final, creo que es lo que entiendes mucho de crítica hacia este tipo de ricos, ¿no? Hacia este tipo de villanos, hacia este tipo de personas que se pasan las leyes, o sea, las leyes del hombre no aplican hacia él. Pero por otro claro, lado, por eso entiendes el odio tan enorme que le tiene a Superman, porque es un ente que representa algo a lo que él aspira a ser. O sea, totalmente, él quisiera ser, que eso también es muy de All Star, o sea, cuando también hay un momento en el que en las historias de los cómics, ¿no? Superman se retira por un año, ¿no? Y cuando regresa, uno de sus enfrentamientos con Luthor le dice, a ver, dude, o sea, tú siempre me has usado de pretexto y ahora no estuve un año y no hiciste el mundo mejor que tú decías, ¿no? Entonces, hay un tema muy interesante de cómo
cómo este personaje, este Lex Luthor, de repente tiende y que también me gusta verlo joven, porque demuestra mucho también sus berrinches, no se ve tan como el clásico abuelito berrinchudo, y es muy Sí, sí, bonito sí, porque te da mucho el potencial que el personaje que es lo mismo que pasa con Superman, es el potencial que el personaje podría tener y que está desaprovechando por ser un idiota. O sea, en lugar de arreglar un problema, como quiere un pedazo de tierra, que es algo tan tonto, o sea, porque quiere ser rey. Entonces es como, o sea, pues quiere ser rey, entonces, pues hace todo este pero yo creo relajo. que igual, aparte de la Tierra, de paso igual se quería cargar a Superman, ¿no? O sea, era No, no, como que claro, no, él lo dice, o yo sea, creo lo de que era Superman. primero Superman y después Ah, el sí, ser sí, sí, o rey, sea, y era ajá, o como sea, voy a obtener todos estos premios para conseguirlo. Entonces, es bonito porque sí es un Lex estratega, ¿no? Y es mucho mejor totalmente. estratega. Yo amaba la versión del Lex Luthor de Man of Steel. A mí, de verdad, se me hacía una gran versión, porque justo es eso, se me hace un algo que no hemos, o sea, el Lex Luthor original era como un empresario, pero era como un empresario de los viejitos, ¿no? De esos de puro, de, ah, sí, y yo, o sea, nos recordaba más como a estos, Donald Trump. eh, sí, como Donald Trump, ajá, pero que son estos modelos viejitos, ¿no? Algo que me gustaba mucho de este nuevo Lex Luthor era que se parecía más a Mark Zuckerberg, ¿no? Que era como estos nuevos, que se hacen muy peligrosos, ¿no? Estos nuevos modelos de Genios. escenarios que son genios, supuestamente, Ujú. y te das cuenta que de genios lo único que tienen es lo malvado, ¿no? O sea, y es como todos estos procesos de poder y estrategia que han hecho, que al final del día, pues nos tienen metidos en redes sociales, que nos tienen metidos en estos conceptos donde nosotros pensamos que ellos son muy inteligentes, pero la verdad es que son malvados. Entonces, se me hacía un muy buen personaje, pero ya cuando ves todo el plan que hizo para que Superman matara a Batman y todo el plan que hizo para manipular a Bruce Wayne, para que es como de, ay, es un plan muy tonto y le funcionó porque la trama era así. Claro, Aquí siento que sí hay un plan mucho más estructurado, mucho más armado, que tienes a un personaje que cuando está Ultraman peleando estudiadísimo. con exacto, cuando ves, o sea, lo ves que un detalle que la gente, eh, quizás notó fue que es muy bonito, es cuando le da los números que parecen jugadas de ajedrez, ¿no? O sea, es como X2, 1A, 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 ¿no? Cuando le hace el gol que dices: "Órale", se te pones a pensar, su primer golpe que le planeó fue el golpe en seco, ¿no? Entonces, es muy bonito porque te habla de un estratega, ¿no? Te habla de un estratega, pero también cuando ves este otro lado, por eso me encanta Mr. Terrific, porque es otro hombre inteligente, pero como no está orientado a la maldad, sí lo ves como él dice: "Pues es que este dude es muy descuidado", ¿sabes? Esta rivalidad que hay entre genios, ¿no? Pero también por eso ves este lado de Mr. Terrific, que aparte se me hizo muy tridimensional, cuando Krypto se echa sus T-Bolts, ¿no? Que es Ajá. le molesta, o sea, sí le duele, o sea, le fastidia que su inteligencia sea probada, ¿no? Y también lo ves cuando está tratando de detener la máquina y que la señora le dice como: "¿Qué onda? ¿Vas a poder?", y el otro: "No, no puedo", ¿no? Y luego ves que cómo se va la nave. Entonces, te habla de un personaje que sí, o sea, te habla mucho del valor y lo negativo que puede llegar a ser esta parte de la inteligencia, ¿no? Y por eso también esta frase de la inteligencia vence a los músculos es tan importante, ¿no? Porque después se Muy la regresa, importante. Exactamente. Pues vamos prácticamente ya cerrando, yo creo, ¿no? amigo. ¿Qué onda, Javi? Pues ahora sí, cuéntanos cuáles fueron tus momentos favoritos y cuáles, en resumen, ¿qué fue lo que te gustó y qué fue lo que no te gustó de la peli? O sea, de verdad, de mis momentos, o sea, no solo mis momentos, mis escenas favoritas, yo creo que uno de mis personajes favoritos, que creo que, como que igual no muchos están hablando de él, me gustó mucho Yves Teschmacher, siento que para mí es un personaje que sí tengo muchas ganas de seguir viendo, no sé, me pareció, junto con Jimmy Olsen, obviamente, creo que estas escenas donde los veíamos a los dos me hicieron muy padres, eso es como que de los no tan conocidos, de lo que no se habla tanto, pero definitivamente, obviamente, todo lo que tiene que ver con Superman, todo lo que tiene que ver con Superman y Lois también me gustó mucho. Y las escenas del Daily Planet también, o sea, todo lo que ver cómo existía el Daily Planet en sí, que como decíamos hace rato, no son solo dos personas, es como que todo el mundo trabajando, eso me gustó muchísimo. Y bueno, de lo que no me gustó, creo que lo sabes y ya lo he dejado claro en varias ocasiones con varios que pueden estarme viendo, pero sí, los papás de Clark, a mí sí no, o sea, no de Clark, perdón, de De Kal-El, de Kal-El, ajá.
exactamente, no me gustaron, o sea, ¿Por no qué no te no gustó no eso? Cuéntanos. me duele. Ya sabes, o sea, no, sí, sí, porque yo le tengo un cariño especial a Jorel y a Lara, ya sabes, como esos papás en los que Clark puede ir y refugiar, o sea, sé que tienen a Marta y a Jonathan, y eso está muy bonito, ¿no? Y en esta película realmente lo valoré, me gustó mucho y pues hasta lloré, ¿no? Pero sí me dolió el no ver como esos papás con ese mensaje de a su hijo de haz el bien, o sea, no métete con todas. Ya sabes, eso se me hizo un Sí, poco sí, sí. raro. O sea, Fíjate que entiendo el punto, ujú. perdón, pero definitivamente entiendo el punto de dónde viene el querer hacer esto o tener esta propuesta diferente de Superman o de Kal-El o de la raza kryptoniana, pero sí me duele. O sea, no puedo evitar que, por más de que lo entienda, no puedo evitar que lo me acuerde y diga, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué viene para el futuro? Porque no sé, siento que igual como que este orgullo kryptoniano que tiene Kal-El o Superman lo lleva mucho a hacer estas cosas, esos momentos heroicos. Y no sé, o sea, no sé si entiendes como que mi No, no, miedo. de hecho, creo que tan entiendo que creo que es uno de los puntos donde más difiero, porque una de las cosas que a mí nunca me gustó de Man of Steel es que le dieran tanto peso a Jor-El, o sea, toda esta historia kryptoniana que le dieron como tanto peso, porque, o sea, algo que me gustaba, inclusive se me hizo muy buen detalle y creo que pues, yo al ser de la generación de Smallville, me gustó mucho el concepto que también no lo entendí y creo que eso es una de las cosas bonitas con Superman, es que conectas mucho con el tema de ser padre. Pero a mí algo que me gustó siempre, siempre, siempre del concepto de Superman es que Jor-El representa esta parte de la paternidad, que tristemente a mí me tocó vivirla también de la misma manera muy negativa, que es esta parte de la paternidad del papá que no te conoce, pero genera todas sus expectativas, o sea, todo es expectativas para él. O sea, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser lo que él es, ¿no? Y si el señor es un ingeniero en redes, pues tú tienes que ser un ingeniero en redes. O sea, es esta versión de los papás que es, o sea, antes de que el bebé nazca, ya tienen el nombre, ya saben y quieren que su primer hijo sea un primogénito y sea un, ¿sabes? Entonces, a mí Llorel me Aspiracional. gustó mucho esta versión de la paternidad porque te hablaba de estas dos versiones de la paternidad, o sea, el papá que te impone todos estos valores, toda esta grandeza de Krypton, ¿no? Te habla sobre religión, ¿no? El gran Rao, te habla sobre cómo era su gobierno superior a todos los demás, y eso siempre se me ha hecho una trampa, y eso es algo que a mí, en lo personal, siempre me molestó del mito de Superman, porque además, digo, ahí tendríamos que meternos en muchos rollos, porque digo, hay una connotación política muy interesante, teniendo en mente que los creadores de Superman son judíos y que los nombres de los kryptonianos son Jor-El, Kal-El y todo este rollo de repente como religioso que hay muy metido, ¿no? Pero también habla mucho de esta cuestión de los kryptonianos como seres perfectos, ¿no? Estas míticas que también se hacen muy, muy peligrosos, ¿no? Y muy peligrosas estas sociedades dogmáticas, ¿no? Que son, no sabemos por qué, porque tampoco nos los explican, pero tiene una sociedad perfecta, que aparte es como de puros hombres blancos, ¿no? Y de puros, entonces, a mí me hace mucho sentido que estos papás, ¿no? Que además también Superman aparezca al principio refugiándose en las palabras de ellos, es porque es esta parte de los papás, que es como esta irrealidad en la que vivimos, ¿no? Que vivían mucho la gente en mi generación, que era como, puta, o sea, ojalá que yo fuera una princesa perdida o un príncipe perdido y mis verdaderos papás si fueran buena onda, ¿no? Entonces, creo que había, al hecho de que Clark se enfocara primero en sus papás primigenios, era lo que a él le regalaba una beta de esperanza, es que ellos sí son perfectos, ¿no? Y es muy bonito porque al principio pues nos habla mucho de este orgullo kryptoniano, pero algo que es muy hermoso de Superman es que él mantiene este orgullo, pero él no lo vivió, no los conoce, no sabe los Claro, defectos que tenía esa sociedad, ¿no? Y desde el universo de la sociedad kryptoniana me hace todo el sentido del mundo que haya sido, sí, mijo, te amamos, te queremos, y es más, te estamos regalando un planeta completito para que te los chingues a todos. O sea, me hace todo el sentido del mundo que los kryptonianos sean así, y eso es algo que creo que le añade mucho al mito, una cosa muy interesante, pero también hace, y eso es muy hermoso en la misma película que vimos de esta de Superman, que Superman voltea a ver a sus papás y tenga este pensamiento budista máximo que es, no te preocupes por lo que anhelas,
sino disfruta lo que ya tienes. O sea, puede ser que tus papás perfectos, que tú creías que eran de una sociedad increíble, pues no lo fueran, pero es probable Claro, que tus papás que tú estás juzgando y que tú estás como criticando, no estés volteando a ver todos los valores que tiene. Entonces, me hace muy hermoso cuando Jorel le dice, o sea, pues es que son tus acciones lo que te definen. Y eso nos regresa mucho a ver, Superman no tiene, Clark no tiene por qué tratar de llenar los zapatos de unos papás que ni conoció y unos valores que él se inventó en su cabeza, porque lo mismo pasa con nuestros papás, o sea, el mío, por ejemplo, ¿no? O sea, se inventan cosas en la cabeza de cómo piensan que cómo debieron haber hecho las cosas cuando ellos mismos no son perfectos. Y cuando llega este choque de decir, a ver, tú no eras perfecto y no solo eso, tu papá era más imperfecto que tú. Y son una claro, generación que probablemente eran como cada vez, y no es que las generaciones vayan superándose, pero sí son cosas que dices, es que esto es innecesario. Entonces, cuando tienes, digo, igual me estoy proyectando mucho desde mi experiencia personal, pero sí hay una parte que a mí me hace mucho sentido cuando veo esta parte de los kryptonianos, que es como, sí, claro, pues es que es una sociedad que claramente tiene que tener muchos defectos, cuando creen en muchos elementos de estas sociedades perfectas, ¿no? Que más bien parecen fascistas. Entonces me hace todo el sentido del mundo, porque digo, hay que recordar que, por ejemplo, ya ni los nacimientos estaban permitidos en Krypton. O sea, ya era no, los genes se mezclaban, ¿no? Entonces, eso me hace muy bonito y le da mucha más fuerza. Y eso se me hace también interesante lo que mencionábamos hace rato, los papás de Clark, que siento que al ser personas tan relativamente desconocidas, te los hacen más humildes, te los hacen más personas, te los hacen más desde un rollo, y eso es algo que se me hace muy bonito porque Jonathan siempre se me ha hecho el papá que conoce a Clark. claro, Por eso tiene tanto miedo, no le tiene miedo a él, tiene miedo al mundo. Y eso es algo que conecta mucho conmigo como padre. Esta parte de, híjole, es que no es solamente, no estoy preocupado por ti, estoy preocupado porque el mundo es un lugar muy agresivo. Entonces, ¿qué le van a hacer a mi hijo? Entonces, o sea, imagínate qué tan hermoso es que a él no le importa que su hijo sea prácticamente un dios, sigue teniendo miedo por lo que el mundo le puede hacer a su hijo. Entonces, eso te habla claro, del nivel y la profundidad de amor, o sea, habla mucho de amor. Hay una historia muy bonita, muy, muy bonita que acabo de leer, que si mal no recuerdo, creo que viene de el Superman Blue, las historias que hacía Jeff Loeb, o, no recuerdo, pero es una historia muy bonita porque se trata justamente de eso, de, de que llega Jonathan Kent a una iglesia y le dice a su papá, o le dice al padre, más bien, o sea, como de, es que no sé qué voy a hacer, o sea, no sé qué es tener un hijo, ¿no? Y el padre le dice, pues es que entonces lo estás haciendo bien, porque de eso se trata ser padre. O sea, si tú sintieras que ya lo sabes, entonces estarías engañando a ti mismo, ¿no? Tú solo recuérdale claro, lo importante que eres, que es para ti. Entonces él le dice, estoy orgulloso de ti, eres muy importante, y eso hace que cuando él, o sea, vas viendo las escenas en diferentes momentos en los que Clark va creciendo, y luego ves, cuando dice estoy orgulloso de ti, que ya Jonathan Kent murió. Y luego lo siguiente es, tú ves a Superman diciéndole eso a la gente mientras las va rescatando. Y entonces les va diciendo a las personas, te quiero, le dice primero, estoy muy orgulloso de ti, tú eres muy valiente, tú eres muy fuerte, y al final termina con un te quiero, ¿no? Y nada más ves a Superman volando, viendo la Tierra completa, ¿no? Entonces, es esta parte hermosa de cómo los valores y cómo la educación tienen que ver mucho con un padre que estuvo presente, porque eso es lo hermoso de Jonathan Kent. Es el personaje que conoce a Clark, que además también es el único, bueno, Jonathan y Marta, que les claro, establecen un nivel de, o sea, ellos eran los que les marcaban los límites a Clark. Entonces, imagínate cómo tendrían que amar a su hijo para marcarle límites a un tipo que es súper poderoso. Entonces, por eso me gusta mucho, porque para mí representan estos 2 tipos de paternidades, ¿no? La paternidad del que no te conoce y solo tiene expectativas sobre ti, y del que te conoce y te ama, y tan te ama que ahí está, y siempre está, que eso creo que tristemente los mexicanos lo vivimos más con nuestras mamás, ¿no? Porque casi la mayoría tenemos como mucho padre ausente, pero es este espacio de decir: "Okey, no vives pensando en cómo sería tu padre, sino enfócate en este valor que tienes, esta familia que tienes, el cariño que realmente sí tienes y aprécialo". Por eso se me hace muy bonito que al final él diga, pues sí, quiero la imagen de mis padres, pero de mis verdaderos padres, ¿no? O sea, y ves estas imágenes de él y ves esta escena hermosa donde está su papá colocándolo como si volara, ¿no? Y es como, claro, pero él es Superman. Entonces es muy bonito porque pues, es una situación que
todos los padres hemos hecho alguna vez con nuestros hijos, ¿no? De cargarlos, ¿no? De hacerlos que vuelen, de entonces, esa metáfora a mí me cierra mucho más bonita con esta parte de la historia donde tienes estos papás, que además creo que son los que le dan un buen punto también a Lex Luthor de no volverlo el clásico loco mojaja, de decir: "A ver, no, 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 es que sí debe de haber algo raro con Superman, porque nadie puede ser tan bueno". Porque en sus parámetros él no puede serlo, porque digo, hay que recordar que en la historia de casi en todos los cánones, Lex es un niño abusado, es un niño que además sufre muchos abusos por parte de su padre. Entonces es muy bonito, porque creo que sí te hace esta contraparte con Clark, de decir, pues es que Clark no tiene esos pedos, o sea, él tiene a sus papás que lo amaron toda su vida y por eso él se volvió Superman. Y aparte tiene este otro valor agregado es que mis padres, esta idea romantizada de cómo eran sus papás kryptonianos. Pero se me hace muy bonito porque hasta dentro de la misma narrativa de la película, pues Lois y sus papás le aplican la de, bueno, sí, dude, pues qué mal plano de tus papás, pues tampoco es tan grave, ¿eh? O sea, y eso se me hace bonito porque, pues es más como la vida real, es bueno, pues sí, tu papá es un idiota, pero ¿y qué? Ya no está. ¿Qué vas a hacer Exacto, tú? ¿qué vas a hacer? O sea, que ni modo. Entonces, eso es muy bonito porque creo que hace o sea, al final de la película te está hablando de amor. Entonces, hace que también sea como: Mira, dude, ya", o sea, sí, qué mal triste, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? Y es como y cuando ves a su papá, cómo habla con él, o ves a su mamá que aparte su mamá te la ves o sea, ves que en esa casa es un matriarcado. O sea, Sí, la mamá claro. hace 2 escenas, y en las 2 escenas es como de o sea, ella es la que le habla a Clark, ella es la que por eso es muy bonito cuando le dice: "Pues te limpié tus botas", ¿no? No es esta parte de Sí, mujer sí, que sí. haga la limpieza, de mujer que sino es como: "No, mano, yo te estoy preparando, yo te estoy dejando listo, yo ya estoy con un paso adelante". O sea, yo ya sabía que tenías que salir de esta casa vestido de Superman. O sea, y sí, qué mal plano del drama de tus papás, pero dude, tú eres Superman, porque nosotros te educamos para que fueras Superman. Entonces, es muy bonito, o sea, se me hace Sí, muy, es muy bonito. cierra muy bien la historia, ¿no? Y creo que ahí es donde también puedo decirte un poco de todo lo que me gustó de la peli, ¿no? Pues ahora que lo cuentas así, o sea, sí me hace más sentido definitivamente. Todavía duele, o sea, no te voy a decir que como que, pues por lo que yo creo que estoy acostumbrado y encariñado a los personajes, como que digo, pero tiene todo el sentido del mundo porque igual no lo hacen con odio a la humanidad, lo hacen con amor a su hijo. O sea, Sí, sí, claro. Y se ve, o sea, ya, se ve cuando ajá, ves me hace un poco de lógica, sí, definitivamente. Pero pues a ver qué va a pasar, porque justo, bueno, de hecho, justo hoy tuvimos el primer póster de la película de Supergirl, que es con la que cerramos la película prácticamente, que para mí es como que la escena post créditos dentro de la película, y o sea, tengo muchas ganas de verla porque justo creo que va a representar lo opuesto a Superman, lo Justo lo opuesto que a te iba a Clark, decir, sí, 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 no, tal cual. Creo que uno de los encantos que tiene, Superman en general, es cuando te lo cuentan en universos distópicos, ¿no? Cuando te cuentan este Superman malo, ¿no? Creo que por eso personajes como Homelander o el papá de Invincible son personajes tan importantes, ¿no? Porque como tenemos a Superman de referencia, es qué pasaría si Superman fuera malo, ¿no? Injustice, creo que también son universos donde nos hablan precioso de qué pasa, o sea, creo que Superman a veces nos atrae más como una versión mala, por así decirlo, ¿no? Y creo que claro, en ese sentido, Supergirl nos va a generar esa parte de sentido del humor, de dinámica, porque además, bueno, pues tenemos a Jason Momoa como lobo, entonces yo creo que vamos a ver peleas a diestra y pues, siniestra. sí, Entonces, creo que eso va a hacer que también podamos tener como una contraparte de Superman más cool, ¿no? O sea, más divertida, el hecho de que llegue borracha, el hecho de que se lleve también con Crypto, o sea, creo que nos habla mucho de una Superman, que digo, ya no hablamos de Crypto, nunca. pero bueno, o sea, creo Pero que nos gustó, yo creo que a todo el mundo les gustó Krypton, realmente, o sea, está ya. Y definitivamente tiene que ver mucho con la trama de la película en muchas partes. O sea, desde el principio, si Krypton no hubiera estado, allá terminaba la película, porque no lo hubiera salvado de haber caído, ¿no? O y además sea, creo que una de las cosas que me gustó es que es un perro, o sea, claro, no es un perro superinteligente, no es que eso es algo que también de repente era muy molesto que te lo pusieran como sidekick, y en los cómics de Jeff Loeb hace mucha mención a eso, a que, a ver, es que es un perro, o sea, y está bien, o sea, no tiene más instintos de los que puede tener un perro, entonces sí te puedes salvar, o sea, de hecho, ojo, no ataca a Lex porque él crea que Lex es el malo, ataca a Lex porque siente la agresión de Lex amenazando a Superman. Entonces, por eso se le va encima. Entonces,
es muy interesante, o sea, y por eso cuando se chinga las cámaras, pues se las chinga en el universo de cripto a juguetes, ¿no? Entonces es un perro, o sea, no hay mucha ciencia con él, ¿no? Pero es un súper perro. Y Es un estuvo súper bonito, sí, estuvo muy bonito. A mí me gustó la mayoría de las escenas, para mí se vieron muy reales. O sea, bueno, al menos con la que empieza la película, tú lo ves y dices, what, ¿cómo lo hizo? O sea, no se veía tan real en los trailers, y con todo eso ya se veía real en los trailers, ya sabes. Entonces me gustó mucho como que varios de los, hay unos que dices todavía como que aquí le falta todavía un poquito de más efectos especiales, pero la verdad me gustó mucho. Pero sí, definitivamente de lo que más tengo ganas ahorita es ver qué va a pasar con Supergirl el próximo año. Literalmente creo que es en junio, o sea, menos de un año para la siguiente, bueno, no, sí, menos de un año para la siguiente película. Entonces, es como que en qué momento, ya sabes, ahorita ya prácticamente estamos cerrando ni hemos cerrado con Superman y ya estamos teniendo este primer vistazo a Supergirl. Y creo que, no, y a Peacemaker, por ejemplo, que ya vemos también a claro, los 21 de, vistazos que vienen a Lanterns, o sea, hay cosas que van a estar muy, muy interesantes y que se vienen bastante buenas, ¿no? Entonces, creo que fue o sea, el miedo que teníamos todos porque además hay que reconocerlo, también los fans sí había una incertidumbre triste de decir: totalmente. "Híjole, es que si esto no funciona, vamos a Ya perder fue. el universo de DC", ¿no? Y creo que en ese sentido James Gunn logró encontrar la manera de contar una película, porque digo, algo que ya no mencionamos, que para mí se me hacía en su momento un defecto, pero ahorita lo veo como una virtud, es que también James Gunn como que le sacó todo lo James Gunn que podía hacer, ¿no? O sea, se siente un lenguaje menos cinematográfico, Diferente. cercano a lo que James Gunn nos tiene acostumbrados. Entonces, también fue algo muy loco, pero fue muy bien logrado, porque creo que es una película que también es muy disfrutable para los niños sin ser tonta, ¿no? Entonces, eso está súper bonito también. Creo que esta película va a acercar mucho a nuevas generaciones con Superman. Eso Entonces, es verdad. O sea, eso siento que este Superman es el Superman para una generación nueva que no lo conocía. O sea, porque exacto, incluso ya está grande, niños ya grandecitos, pues hace cuánto que no tenemos un Superman como, bueno, está Henry Cavill, pero hace cuántos años que fue la película de Man of Steel. O sea, ya va creo que para exacto. 2016 no, antes, ¿cuándo fue la de Man of Steel? ¿2012, 2013? 2002, creo que ya hace como 12 años. Sí, 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 ya tiene un rato. Entonces, son esas cosas que creo que es un muy buen inicio, y creo que con eso ya nos despedimos. Yo creo que sí. Creo que fue un buen inicio, estarás de acuerdo conmigo. Creo que nos deja cimentados las bases de un universo mucho más sólido, y creo Ganas que de además conocerlo. nos deja con muchas ganas de conocerlo exactamente. Entonces, pues bueno, amigos, muchas gracias. Yo soy Rulo Valdés Y yo soy Xavi Beat, Bad Vector. Y y pues nuestras redes sociales nos encuentran en todos lados, a mí como Bad Vector en todas mis redes sociales, y a Rulo como Rulo-Valdés doble S. Así, aquí van a estar apareciendo, síganos en todas nuestras redes, tenemos más capítulos hablando sobre Superman próximamente, de unas cositas que les vamos a traer, pero pues espérenlo para la próxima semana, no sé, nos vemos ya la lo próxima verán, semana. pero sí, pues por mí es todo, amigo. Gracias por la plática con Superman, gracias por la experiencia, la verdad lo tengo que decir, fue una gran experiencia, y vivirla contigo, con un experto de Superman, de verdad no tienen idea. El platicar, este tipo de pláticas la tuvimos desde antes y después de la película. Y la verdad me hace reflexionar mucho, porque yo vengo con una idea, me platica su punto de vista y digo, ok, entonces sigan viendo los episodios, creo que tenemos muchas más cosas de qué platicar en este podcast de Bitácora Creativa. Y pues bueno, yo creo que es todo. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo.